Bienvenidos a otro capítulo del podcast ¿Qué hacemos con Dani? El factor humano dentro de la experiencia del cliente. Hoy tenemos a Natalia Gómez, o Nati Gómez, como le gusta a ella que le digan, y por eso tiene ese nombre ahí. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, no, gracias a ti por haberme tenido en cuenta para estar aquí en esta conversación tan amena, para contarle a tu audiencia quién soy yo, por qué llegué a este mundo de la experiencia y cosas que les puedo aportar interesantes de mi camino. Entonces, muchas gracias a ti por esta invitación. No. Otra vez, como digo varias veces, otro acento particular de Colombia que conocen en el exterior por las películas y las novelas. Está en Medellín, Natalia. Y justamente, pues yo creo que casi todos que vean este podcast te van a conocer porque tú con tus cápsulas, con tu newsletter, con todo lo que haces en redes, que es fantástico, te conocen. Pero cuéntanos, ¿quién eres y cómo llegaste a este mundo, por favor? Bueno, entonces, como lo dijiste, yo me llamo Natalia Gómez Barrera, pero en el mundo artístico me hago conocer como Nati Gómez con X por todo el mundo de la experiencia. Mi camino en experiencia comenzó hace como 10 años que trabajaba en Emtelco, pero trabajaba en el área de marketing. Y esta es una empresa que compite en el mundo del BPO, que es una industria muy competitiva, Ujú. donde todo parecía un commodity y como que la presión por lograr eficiencias es muy importante. Entonces, en ese contexto empezamos como un trabajo estratégico para diferenciar nuestra propuesta de valor y fue ahí como en un momento en que la experiencia no existía, como en el entorno más que como yo se hablaba como de journeys y de cosas así muy aisladas, entonces apareció la gestión de experiencia del cliente como una gran oportunidad para nosotros. Nos dimos cuenta que la verdadera ventaja no estaba solo en el producto que ofrecíamos o en el precio, que era lo que buscaban muchas veces los clientes, sino cómo hacíamos sentir a las personas tanto al interior de la compañía como a esos clientes a los que atendíamos B2B y a sus usuarios finales. Entonces, ese fue como un gran punto de quiebre, porque entonces yo estaba en el área de marketing apoyando como unos procesos y la presidenta de la compañía en ese momento se dio cuenta con una propuesta comercial que presentamos para Belcorp que ahí había una oportunidad muy grande y me dijo que qué tal si yo me le medía a montar la dirección de experiencia del cliente. Entonces yo le dije que listo, pues yo sentía que tal vez estaba un poquitico biche para asumir ese reto tan grande, pero ella me dio el voto de confianza y el impostor no me ganó, entonces asumí ese reto y desde entonces empecé a estudiar un montón, me certifiqué en Disney, hice la certificación en COPC, que es como la de las mejores prácticas en la industria de experiencia del cliente. Y me empecé a enamorar de este cuento y desde entonces supe que me quería dedicar a este tema de la experiencia, a conectar personas, pero también entonces apareció otro tema de propósito y activar transformaciones reales como desde lo humano también en las organizaciones. Entonces, desde eso estoy trabajando en experiencia del cliente. Esa vicepresidencia la comencé a montar en 2016. En Emtelco trabajé hasta 2023, ¿Mm? liderando ese equipo de más de 250 personas. Entonces fue muy enriquecedor y ya después vine para esta otra compañía también a asumir otro reto de montar otra área de experiencia, pero ya como con otros ingredientes y componentes adicionales. Y pues acá estoy también como dándole mucha fuerza a mi marca personal, como tú lo dijiste, me encanta compartir esta pasión que tengo por la experiencia del cliente, entonces soy muy dada a compartir conocimiento en las redes, tengo un newsletter que tú lo dijiste, se llama Cápsulas de Experiencia, en el que estoy compartiendo cosas que vivo, cosas que me parecen interesantes, metodologías, bueno, espero que las lean y que también aprendan ahí bastante. Ese es como un resumen de por Sí, qué sí. llegué a este mundo de la experiencia. Y seguro que sí, porque yo las leo y las sigo y son muy interesantes. Y gracias por la historia con Emtelco, que pues bueno, también muy interesante, pues es una compañía grande y con muchos retos que ha tenido. Solamente para los que escuchan por fuera, cuando dice que es biche, biche se le dice aquí a a la fruta que no está madura. Entonces, no está madura para organizarse en Emtelco, pero
Listo. Pero justamente en esas cápsulas que tienes y que haces, y la última me llamó mucho la atención, la tengo justamente acá, dice, cuando servir a los clientes se convierte en una transacción interna. Entonces yo apenas lo leí, yo sentí, no, pues aquí, Micho, hay fricciones y dificultades, no todo es color rosa. Cuéntanos un poco de esas satisfacciones que has tenido en experiencia, pero también de esas que no son tan agradables, esas fricciones. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, vamos a empezar por lo bueno, que son las satisfacciones. Y ahorita más adelante hablamos de las insatisfacciones y las fricciones. Bueno, una de las cosas que más me llena de orgullo fue como que la presidenta de Entelco en su momento me hubiera visto en mí como un potencial para crear esa dirección, entonces haber creado desde cero ese equipo de trabajo que luego se transformó en una vicepresidencia y que eso no fue, solo fue un hito organizacional en Entelco, sino que fue un ejercicio profundo de mostrar incluso al equipo financiero que trabajar en experiencias y generaba un valor tangible. Eso fue luchar mucho con dos áreas, específicamente con la de procesos organizacionales y con la de financiera, para que vieran que esa propuesta de valor que estábamos montando sí tenía todo el sustento y que la trabajamos desde la cultura y que la cultura nos ayudó a darle vida y a monetizar esa estrategia que habíamos montado de diferenciación basados en experiencia. Entonces creo que ese fue el logro más grande que he tenido como en mi carrera. Como les dije, también consolidé un equipo de más de 250 personas en el que creamos más de 3 productos con capacidades internas, entonces hacíamos consultoría en experiencia, creamos un aplicativo para hacer aseguramiento de experiencia, creamos una metodología para hacer asistencia de calidad en otras compañías que no fueran como de nosotros, sino que fueran in-house. Posicionamos la experiencia como la palanca comercial de la compañía para atraer y renovar muchos clientes, entre ellos Tuya, El Éxito, Belcorp, ASEP, Keralty, EPM, Tigo, Confama, que son empresas de muchas industrias, financiera, retail, belleza, electrodomésticos, salud. Entonces, un orgullo también y una satisfacción gigante entender de tantas industrias. Si tú me preguntas, yo en este momento soy una multiindustria y puedo entender de un montón de cosas porque trabajando desde experiencia nos tocaba ir a entender muy bien a esos usuarios y qué pasaba en esos negocios y cuáles eran los drivers que movían los negocios. Entonces, sé de muchas industrias y eso me llena de mucha satisfacción. También, pues por todo ese recorrido fui reconocida con 2 premios al mejor talento por Aloic y por la Asociación Colombiana de Contact Center, y también como top influencer número 1 el año pasado y número 4 este año por CXM Stars. Entonces, eso también apalanca como esa marca personal que he ido construyendo y me da mucha satisfacción. Haber alcanzado como esos reconocimientos. También en Emtelco montamos todo el camino de innovación, creamos como el modelo de innovación que se llama Eureka, eh, y ya ¿Cuántos años estuviste en Emtelco? ¿Me recuerdas, por favor? Porque hasta el estuve 10 años, 2023. ¿Cuánto? 10 años, 10 10, sí, años, listo, 10, sí. Ok. sí, Siempre, sí. Una buena sí, trayectoria. bastante, Pero bastante. son muchos reconocimientos o sea, y logros, pero como decía dice, porque todavía está ahí un jefe mío, dice, o se aprende o se es exitoso. Entonces, obviamente, ahí fuiste exitosa en todo eso, pero en las otras que toca aprender a la fuerza para ser más exitoso, cuéntanos un par de fricciones de esas que me decías así en bambalinas, que tienes que estar evangelizando permanentemente. Cuéntanos algo de eso, que también eso nos aporta a las personas que estamos escuchando. Entonces, pues como esas cosas que me han frustrado en el ámbito profesional, obviamente en Empelco hubo frustraciones, pero yo creo que cultivé muchos frutos. Pero como decíamos en la preparación, trabajar en experiencias es como ser un evangelizador, es como ser testigo de Jehová, o mejor, ser San Francisco de Asís, intentando que la gente crea en una propuesta de valor completamente diferente a la que les estás apostando. Entonces, a veces llegamos a organizaciones en que no hay mucha apertura al cambio, que saben que la estrategia sí debería ser experiencia, pero eh, la cultura se aferra. ¿Y qué son la cultura? Las personas y sus comportamientos se aferran a eso conocido, entonces pierden la oportunidad de evolucionar hacia
ese enfoque en sus clientes, que son todos sus clientes internos y sus clientes externos, y también sus aliados, que son sus proveedores. Me frustra y me ha pasado mucho como que hay áreas que no están completamente alineadas, entonces un área comercial que quiere vender a como de lugar, pero no se da cuenta que hay una servitización, y en esa servitización tenemos que entender que no es solo la venta per se, sino que nos están comprando un servicio, y que ese servicio incluye todo lo que pasa después en la postventa, que no solo es un esfuerzo de marketing y ventas, porque entonces, ¿qué va a pasar? Y en un servicio como uno de los de las unidades de negocios que nosotros trabajamos, que es seguros, que el seguro, pues lo que más vale también es un cliente que me renueva porque le fue muy bien. Pues lo que cuenta es esa base de clientes que yo voy construyendo y que son fieles a mí. Entonces, si yo no le apuesto a esa experiencia de eso que viven ellos, voy a tener que estar buscando y buscando clientes a toda hora para llenar huecos. Entonces, me frustra mucho cuando experiencia se ve como responsabilidad exclusiva de un solo equipo y no hay una conciencia de que es una tarea de todos, y donde hay que ir a argumentar por qué tal vez un área de servicio tiene que crecer, que ese fue el artículo que tú tienes ahí en mi newsletter, porque un jefe de negocio no entiende cuál es el valor que da un área de servicio y cree que solo es un centro de costos o de gastos. Y Y no, ahí que lo dices, obviamente, muy claro, una pregunta a la mansalva así fuera de lugar, no sé si me las puedas responder o no. Cuando encuentras esas situaciones, cuando ves ese jefe de negocios que pues no ve la diferencia o no es el líder, en fin, cuando encuentras esas situaciones, ¿cuál crees tú que es el punto de inflexión que llega un momento y dice, ah, sabes que sí, Nati, tienes razón, de pronto por ahí es el camino? ¿Qué hace que cambie de opinión? O sea, ¿en qué momento la evangelización de San Francisco hace efecto? cuando le muestro datos, entonces tal vez no creían mis argumentos, hubo que llamar a un área tercera, que es un área que maneja las data de la compañía, y esa área mostró un dimensionamiento y mostró el volumen de transacciones y mostró cómo nos estaban abandonando los clientes, y demostramos con datos que sí estábamos prestando un mal servicio al cliente. Y, Entonces el jefe de negocios dijo como que, bueno, ya no te va a probar una persona, sino que te va a probar dos. sí, Entonces, y sí con te creo, datos, sí, y sí te creo y va sí, creciendo. Y exacto, me decías exacto. también en bambalinas que quiero resaltar esa frase y es que me gusta el dicho y es que nos volvemos bilingües. O sea, que ya tienes que comenzar a meter economics y otras cosas porque, o sea, pero en el fondo tenemos que volvernos más integrales y conocer más del negocio para justamente hablarle a esos jefes de negocio en su idioma, no en el idioma de uno, tal Y eso vez. nos toca en todas las áreas, en marketing, en servicio, en experiencia, o sea, tenemos que ir a hablarle en el lenguaje que a los financieros y a los jefes de negocio les gustan, y es el lenguaje tal vez de la rentabilidad, del churn, de, de la experiencia vista en economics, de qué me va a traer de ROI esa iniciativa, que a veces es difícil de calcular porque nosotros también trabajamos a veces con intangibles, como por ejemplo la cultura, es un intangible, pero en estos días nosotros fuimos a presentar un proyecto de cultura, liderazgo y al financiero de la compañía, y le vendimos cómo vamos a apalancar desde la cultura, ayudarla a que la rotación y la permanencia de los colaboradores en la compañía se reduzca, y que así podamos de pronto invertirle un poquito más, y así vamos a obtener un retorno, porque no son acciones de bienestar, de cultura y de liderazgo per se, sino que son acciones pensadas en movilizar a esas personas que sabemos que necesitan algo, y lo hemos detectado con muchos grupos focales que hemos hecho. O sea, estamos sobrediagnosticados en qué necesitamos, qué nos faltaba, era demostrarle al financiero qué le íbamos a traer a cambio, y era reducirle la rotación y reducirle y aumentarle el tiempo de permanencia a las personas, Claro, porque esa rotación nos estaba costando mucha claro. plata, y le demostramos cuánta plata nos estaba costando la rotación. Y la inversión que iban a hacer con lo que la mejora era menor, o sea, el retorno iba a ser muy rápido porque no ibas a gastar tanta plata en la rotación y en Exacto, entrenamiento, engagement, y todo ese tipo de cosas y exacto. mejoras Pero era clima. una cosa que no habían hecho en la compañía, y era cuantificar cuánto nos valía que una persona se fuera. Y eso nos Ese, fuimos a hacer una persona de cultura y yo. Entonces, la persona de cultura muy agradecida, como que, pues yo nunca había hecho un trabajo así, que nota aprender de esto también para entender cómo es que hay que ir a justificar un proyecto.
Por eso es Entonces que también es toca ser como, bilingüe, como dices tú, hablar también del ajá, lenguaje del negocio. Pero voy a retomar un poco todo lo que me has contado, porque me decías que cuando estabas en el trabajo anterior en el telco, entonces, pues también trabajaste en temas de procesos, ahorita estás más en temas de experiencia del cliente. Mira cómo te metes con talento humano para hablar con temas de cultura. Y también sé, pues como tal, tú te encargas no solo de experiencia del cliente, tú tienes otras áreas como marketing, como aseguramiento de experiencia, o sea, es un conjunto, es más integral que solo experiencia del cliente. Es importante que sea así integral y cuéntanos cómo es eso ahí. pues tú me harías una pregunta en la preparación que haría si tuviera el 100% de la decisión de mejorar la experiencia que haría. Y la respuesta que preparé para eso era que integraría todas las funciones y disciplinas que se relacionan con el cliente y que ven al usuario, al colaborador, al proveedor, al consumidor como un solo sistema, porque pienso que la experiencia debe ser como un hilo conductor de toda la organización. Entonces me enfocaría en definir una estrategia clara, con palancas sólidas y lo que yo vivo acá y viví en Telco, pero acá ya lo vivo de una forma más integral, es integrar las áreas de marketing, de diseño de experiencia, de mejoramiento continuo y de servicio al cliente en una sola estrategia que nos ha permitido de alguna forma generar unas sinergias y un entendimiento del cliente y de las fricciones del cliente y de los dolores del cliente y darle como un loop de realimentación a la organización de qué está pasando en los diversos momentos de la relación y ha sido súper ganador porque entonces procesos me ayuda a estandarizar, marketing me ayuda no solo a atraer, sino a posicionar una oferta de valor y a entender muy bien quién es esa persona a la que yo le quiero vender. Pero diseño de experiencia se alinea con marketing para que esa promesa se pueda vivir durante todo el tiempo. Y aseguramiento me ayuda a garantizar que una operación que está entregando esa promesa, pues sí lo está haciendo de la mejor manera y me ayuda también a realimentar como esa propuesta de valor. Entonces ha sido muy ganador tener áreas nuevas que yo nunca había tenido, pues sí había tenido en Emtelco o en otras vidas cuando manejaba marketing, pero nunca las había tenido juntas Juntas, integradas. claro. Entonces ha sido muy ganador porque ahí alineamos personas, procesos y propósito. Y también hemos, así no haga parte de mi dirección, trabajamos así en llave, como tú lo dijiste, con cultura, porque estamos convencidos que si la cultura no apalanca la estrategia y se hace una buena gestión del cambio, nada va a pasar, porque podemos tener la mejor estrategia pintada en un PowerPoint, pero si las personas no lo hacen posible o no la creen y no están convencidas, ese cambio no se va a dar. Entonces ha sido una experiencia muy ganadora tener como estas áreas juntas y eso haría yo si estuviera al 100% de Tomar la la decisión, decisión. el 100% de la decisión. Y es que ahí estás rompiendo lo que sucede en varias compañías y que trabajan por silos. No, eso es de experiencia, no, eso es de marketing, no, eso es de procesos. Y si no están trabajando juntos, pues cada uno hace lo suyo creyendo hacerlo mejor, pero no hay un eje estratégico que es el hilo conductor que dices de experiencia. Entonces, Sí, muy exacto. interesante. Y aunque ya me diste una puntada, como dice mi padre, ya me diste un par de puntadas y ya para terminar este espacio que ha sido buenísimo, este último que dijiste fue súper ganador. Creo que si alguien que escucha el podcast se lleva algo de lo que dijiste de esto, sobre todo al final, o sea, va a ser pues fantástico el aporte que le puedes dar ahí. Pero entonces la puntada es y la pregunta, bueno, y con todo esto, ¿qué hacemos con Dani, ese Daniel, ese Daniela, el factor humano entre la experiencia del cliente? Porque todo esto es muy bien, los procesos, la experiencia, pero ¿qué hacemos con ese Dani? Cuéntanos, ¿qué harías o qué están haciendo o qué nos recomiendas? Pues ese factor humano yo sigo convencida de que es fundamental. Y aunque la tecnología ha venido a potenciarnos impresionante, porque lo que ha venido a hacer la tecnología es amplificar, pues finalmente tiene que haber una persona detrás de la tecnología. O sea, nosotros estamos entrenando robots, pero ¿quién los entrena? Una persona, y una persona que tiene que sentir empatía y entrenar con empatía y sin sesgos. Pero también esas personas le inyectan creatividad, leen el contexto, tienen una conexión real. Los procesos y herramientas obviamente ayudan, pero la persona es la que convierte a veces una interacción en algo memorable. Y sabemos que hay interacciones tan repetitivas y en las que las personas no agregan valor, que obviamente las puede hacer un robot, pero hay otras que son urgentes, que son importantes, es decir, yo estoy en un accidente, tal vez yo tengo una urgencia de que me atienda un humano que sea el que entienda que yo me acabé de chocar
y que no sea un robot del que Sí, tal vez le tenga que repetir 7 veces. Y me ha pasado en bots en WhatsApp, que yo los utilizo mucho porque a mí me gusta ahorrar tiempo y me gusta hacer todo digital, pero hay bots que están diseñados para que a uno le toca devolverse 1000 veces en un loop en el que no llega a ninguna parte. Entonces, tenemos que entender que ese rol humano está evolucionando, que nos tenemos que meter en el cuento, que el que no se meta a entender inteligencia artificial, obviamente va a quedar relegado. En estos días leía un artículo que decía que las empresas están muy lentas en la adopción de la inteligencia artificial, pero los trabajadores no. Entonces los trabajadores incluso compran sus propias herramientas de inteligencia artificial para apalancar su productividad y demás. Entonces vamos a un paso distinto y yo estoy completamente de acuerdo que las personas utilicen esa tecnología para potenciarse, para liberarnos de lo operativo y que podamos enfocarnos en lo relacional, que es para lo que estamos diseñados los seres humanos, lo social, lo empático. Entonces, es humano, nos vuelve diferenciales y te lo digo como experiencia, lo que pasa en mi industria, que tiene como dos tipos, sobre todo en las seguros, hay dos tipos de usuarios, unos muy jóvenes, que eso sí utilizan mucho tecnología, pero hay un segmento que es más adulto, que está manejando un carro y que lo que quiere es que le hagan las y la cosas. Entonces, ¿qué tecnología le es hace? difícil, Llama. Y lo que hace es llamar para que le hagan todo. claro. Incluso hay gente muy joven, yo tengo una amiga que ella es centennial y ella dice, no me gustan los bots, a mí me gusta llamar y hablar con alguien, punto. Pues, y si me segmentan, no van a encontrar quién soy yo realmente, porque entonces uno no puede segmentar, porque hay gente también más grande, más adulta, que maneja la tecnología súper fácilmente, ¿cierto? Entonces yo creo que sí lo que tenemos que aprovechar es ese potencial empático de lectura de contexto y de conexión real que tenemos los humanos, aprovechar la tecnología para liberarnos del operativo y, y eso es lo que nos va a seguir haciendo diferenciales. Pero esta revolución de inteligencia artificial definitivamente lo que va a cambiar es el mundo del trabajo y la vida en general. Pero la conexión real tiene que estar ahí con ese Dani. Eso es lo que estás diciendo. Exacto, Bueno, exacto. muchas gracias, Nati, por este tiempo, por compartir toda tu experiencia y esas ideas tan fantásticas. No solo ideas, porque son realidades. Y bueno, en otra oportunidad seguramente tendremos que vernos y seguir hablando. Muchas gracias, Ay, Andrés. Jorge, muchas gracias por la invitación. Un abrazo.